Al texto que tenemos para hoy en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lo leímos inicialmente, pero vamos a recordarlo para tenerlo fresquito en la medida que vamos exponiendo la porción que tenemos para hoy. Dice así, hermanos, versículo 15 de Colosenses 1. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recordemos rápidamente el tema central de la epístola. Acuérdense que Epáfras llega a Roma y le cuenta a Pablo su preocupación porque están entrando unas falsas enseñanzas a la iglesia en la ciudad de Colosas. Dentro de esas falsas enseñanzas hay una que creo era la principal de todas. Estos falsos filósofos y falsos maestros están enseñando que Cristo no es suficiente y que por lo tanto es necesario un cierto conocimiento más profundo. Esto es lo que lleva al apóstol Pablo a tomar su pluma y comenzar a escribir. Y en el tema central del apóstol, la superioridad de Cristo es la prioridad del apóstol. Por lo tanto, en este texto que leímos, mis hermanos, creo yo, es el texto más importante tal vez de la epístola. Encontramos 11 argumentos sobre la superioridad de Cristo. 11 argumentos. Partimos entonces de la pregunta: ¿por qué Cristo es superior sobre todo y sobre todos? ¿Por qué? Bueno, 11 argumentos, los voy a recordar. Primero, porque Cristo es Dios visible. Versículo 15, parte A, ya lo estudiamos. El siguiente, porque Cristo es eterno y por lo tanto existe antes de todo lo creado. Versículo 15, parte B. El siguiente, porque por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Versículo 16. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Versículo 16. Ya lo estudiamos. El cuarto argumento, porque Cristo creó todo para él. Versículo 16. Ya lo estudiamos. El siguiente, o sea, el quinto, porque Cristo es eterno, versículo 17, lo estudiaremos a continuación. El siguiente, el sexto, porque Cristo mantiene unida toda la creación, versículo 17 también, lo estudiaremos a continuación. El siguiente, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, versículo 18, lo estudiaremos a continuación. El que sigue, porque Cristo es la causa de todas las cosas existentes, versículo 18, parte B, para el próximo miércoles. El siguiente, porque Cristo es el primero que se ha levantado de la muerte, versículo 18, parte C, para el próximo miércoles. El siguiente, porque Cristo restauró la armonía con la divinidad, versículo 20, para próximo miércoles. Y el último argumento, número 11, porque el Padre determinó que en Cristo se cumpliera su propósito eterno. Versículo 19, también para el próximo miércoles.
Hermanos, hoy nos centraremos en los tres argumentos porque Cristo es eterno, porque Cristo mantiene unida toda la creación y porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que vamos entonces a nuestro primer argumento de hoy, nuestro primer argumento de hoy. Porque Cristo es Dios eterno, es que Él es superior sobre todo y sobre todos. Nos dice entonces el texto ahí en el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Es decir, Cristo es anterior a todo lo que existe. Todo lo que existe actualmente en el universo está en un segundo plano, porque nuestro Señor Jesucristo existía antes y nos lo afirma el apóstol Juan en capítulo 1 y versículo 1 cuando nos dice: en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Leí el texto en la versión Dios habla hoy. La Nueva Versión Internacional, ese mismo texto lo traduce de esta manera. Ciertamente les aseguro, hablando de Juan 8:34, creo que es, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Él está hablando con los judíos que tienen mucha claridad de quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, y de ahí para adelante, ¿cierto? Y en una de las discusiones el Señor Jesucristo les dice a ellos claramente: tengan en cuenta una cosa, que antes que Abraham existiera, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces, el Señor está diciendo, está clarificando con una certera seguridad que Él es eterno, que Él es Dios eterno. En la Reina Valera leemos en el versículo 1 de Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Argumento entonces que nos indica que Cristo es Dios y que Dios, que es el Hijo, es eterno. Y pasamos al siguiente argumento. Ahí mismo en el versículo 17, pero la parte B. Porque Cristo mantiene unida toda la creación. Veamos qué nos dice esta parte del versículo. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Es decir, todas las partes existentes en el universo, si miráramos el universo por partes y pensáramos qué es lo que mantiene unido el universo, qué es lo que lo mantiene compacto el universo, qué es lo que no lo deja salir del lugar donde fue colocado, de cómo es que se mantiene el universo. Nos dice aquí la palabra de Dios que esto es debido a que en Cristo todo es sostenido. Todas las partes del universo son sostenidas, son mantenidas en Cristo Jesús. Versículo 17, parte B. Cristo entonces mantiene unida la creación. Cristo mantiene unida todo lo que existe. Desde el principio está en el lugar donde fue colocado. Los mares, los océanos, no se han corrido de lugar, no, ellos están donde fueron colocados.
Las montañas están en el lugar donde fueron colocadas. Los cielos están colocados donde fueron, están donde fueron colocados desde el principio. Las estrellas, la luna, el sol. Iglesia, todo hace parte de un todo, y ese todo es Cristo Jesús, quien mantiene sostenida todas las cosas. Esta es una clase, es una enseñanza también de la creación, ¿cierto? De la creación. Es maravilloso ver entonces, hermanos, darnos cuenta que cada parte del universo no es una isla, no. Cada parte del universo encaja perfectamente en una sola unidad. Y esta unidad completa es Cristo Jesús. Cristo es ese todo. Todas las cosas en Él subsisten. Y eso nos lleva a nuestro tercer argumento del por qué Cristo es superior a todo y a todos. Bueno, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Nos dice ahí, y Él es la cabeza del cuerpo que es en la iglesia. Bueno, aquí hay algo, hermanos, precioso que creo que vamos a descubrir hoy. Creo que vamos a refrescar hoy o a mirar una perspectiva que posiblemente no habíamos mirado, pero hoy la vamos a estar mirando, hermanos. Cuando dice aquí que Cristo es la cabeza, que Cristo es la cabeza de la iglesia, los animo a que pensemos en la cabeza. Pensemos en la cabeza. Nuestro hermano Solano nos va a colocar en pantalla una cabeza allí para que podamos mirar. Bueno, miremos, hermanos, el cuerpo que tenemos ahí y miremos la cabeza que tiene ese cuerpo. Bueno, podemos contemplar que ese cuerpo está más pequeño que esa cabeza, está más grande que ese cuerpo. Pero, hermanos, vamos, por favor, concéntrense en lo que les voy a ir indicando, y mientras van mirando la cabeza que está ahí. Bueno, hermanos, ¿qué es la cabeza? En primer lugar, esto para que podamos asimilar un poco mejor a qué se está refiriendo el Espíritu Santo cuando nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, hermanos, la cabeza humana es la parte superior del cuerpo del ser humano, ¿cierto? Esa cabeza se encuentra unida al tronco por medio del cuello. Bueno, no vemos mucho el cuello allí en el amigo que tenemos al frente, ¿cierto? Pero realmente esa cabeza no está independiente del cuerpo, es lo que nos debe importar. No está independiente del cuerpo. Allí en aquella cabeza, mis hermanos, se encuentra el encéfalo. El encéfalo se divide en el cráneo y en la cara. La parte de atrás de la cabeza y la cara, la parte de adelante. Ahora, sigamos mirando un poquito más. ¿Cuál es la función de la cabeza en el cuerpo humano? ¿Qué funciones cumple la cabeza? Bueno, la cabeza es la parte del cuerpo que se encuentra sobre el tronco. Ahí lo vemos muy bien. Su anatomía es la más compleja del cuerpo humano. ¿Ya? Lo que está en consonancia con sus funciones. ¿Por qué es que su anatomía es tan compleja, hermanos? Bueno, allí, como ya lo dijimos, se aloja el encéfalo, varios órganos sensoriales y presta inserción a numerosos músculos que la dotan de gran movilidad. De manera que la cabeza, pues, es
bastante compleja, pero sigamos mirando otros detalles, porque queremos aproximarnos. No vamos a decir que lo vamos a entender ya todo, pero sí queremos aproximarnos a lo que nos dice el Espíritu Santo respecto a Cristo como cabeza. Bien, ¿cómo se forma la cabeza del ser humano? ¿Cómo está formada la cabeza del ser humano? Bueno, está formada por una armazón esferoidal de huesos planos, donde se encierran órganos muy delicados como el centro de control, registro y proceso de datos denominado el encéfalo. Así que aquí comienza a darnos unos datos muy importantes, la definición de cómo está formada la cabeza, ¿cierto? Es el centro de control, registro y proceso de datos denominado encéfalo. Hermanos, hay en el cerebro una parte sumamente importante. En la cabeza hay una parte sumamente importante que se llama el cerebro humano. El cerebro humano. Bueno, el cerebro es el centro del sistema nervioso. Es un órgano muy complejo y realiza complejas e importantes funciones. El cerebro, por ejemplo, controla, regula las acciones y reacciones del cuerpo. Ojo, el cerebro que está en la cabeza controla, regula las acciones y reacciones del cuerpo, recibe continuamente información sensorial y rápidamente analiza esos datos y luego responde controlando las acciones y funciones corporales. Qué tremenda organización tenemos nosotros en cada uno de nosotros en nuestra cabeza, con nuestro cerebro, hermanos. Qué complejidad, qué perfección la que tenemos aquí, hermanos. Bien, el cerebro también regula todo nuestro organismo, hermanos. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo, compuesto por piedras vivas. Así que, mis hermanos, si el cerebro regula todo nuestro organismo, regula tanto la respiración, la temperatura, los latidos del corazón, cuántas veces esté agitado. Recibe información del medio ambiente a través de los órganos sensoriales, evalúa los datos, realiza los planes que regulan las acciones, elabora, transmite y almacena pensamientos. Efectúa conexiones de diferentes temas de información, de manera que como resultado nos conecta a las ideas, conceptos y creaciones. Nuestro cerebro nunca descansa, está activo mientras hablamos, pensamos, solucionamos problemas, recordamos y recibimos estímulos que provocan actos. Mis queridos hermanos, ¿dónde está entonces el cerebro? El cerebro está en nuestra cabeza. Todo lo que sucede en el cuerpo parte de allí, del centro de control. Mis hermanos, la iglesia nos dice la palabra de Dios en múltiples pasajes que es el cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. No hay más cabezas. Por eso, mis queridos hermanos, es que nosotros debemos someternos a la única norma de fe y de conducta que se llama la Sagrada Escritura. Para mirar allí, ¿qué es? ¿Cuáles son las instrucciones de la cabeza para el cuerpo, que es la iglesia?
Efesios 1, 22 al 23 nos dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, dice la Nueva Versión Internacional en Efesios 1, 22 y 23. Nos dice pues que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y por lo tanto Él es cabeza de todo, de la iglesia, por supuesto. ¿Qué seriedad la que debemos nosotros tener en este sentido con respecto a la iglesia, mis queridos hermanos? ¿Qué seriedad la que debemos tener? Colosenses 2, 18 al 19 nos dice, no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Nueva traducción viviente de Colosenses 2, 18 y 19. Hermanos, es importante el énfasis que el Espíritu Santo nos hace en Efesios al decirnos que Cristo es cabeza de todo y de la iglesia. Es importante que Colosenses 2:18 nos enfatiza diciéndonos, hermanos, que los falsos maestros, en este caso en Colosenses, los falsos maestros no están unidos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Es interesante, mis hermanos, que nos dice que la cabeza del cuerpo, que es Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos. Con las articulaciones y los ligamentos. Hermanos, hay una unidad perfecta entre la cabeza y el cuerpo. Hermanos, hay una relación perfecta entre la cabeza, que es Cristo, y su cuerpo, que es la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia, mis hermanos. Por lo tanto, hay tanta información ahí en ese versículo de Mateo capítulo 16. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. La está edificando Él. Y además de eso nos dice que absolutamente nada, ni la misma oscuridad, ni la misma muerte, ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Mis hermanos, aunque nosotros visiblemente solo podemos ver la pequeña comunidad cristiana donde somos miembros por el lugar geográfico donde vivimos, y pues cada domingo nosotros nos reunimos en una comunidad y vemos una comunidad relativamente muy pequeña, ¿cierto? Muy pequeña, hermanos, pero la realidad, mis hermanos, la realidad es que esa pequeña comunidad donde nosotros nos reunimos, esa pequeña comunidad es una parte de un todo que es la iglesia universal y de la cual Cristo es la cabeza. Hermanos, yo sé que en cierto sentido se nos ha dificultado entender un poquito
la misión que tenemos como iglesia. Y yo los animo a pensar un poquito más en la iglesia universal. Si nosotros reflexionamos un poco más en la iglesia universal, vamos a tener mejor comprensión de la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. La dificultad que se nos da para entender un proyecto de carácter global, de carácter multinacional, la dificultad que se nos da es porque lo miramos desde la postura de la iglesia local, de la pequeña comunidad a la que pertenecemos, donde nos congregamos. Entonces nos aferramos a esa pequeña comunidad y no vemos más nada. Y llegamos a caer en el error de pensar que de pronto somos los únicos. No, hermanos, no somos los únicos. Nosotros somos una parte de un todo, que es la iglesia universal invisible. Nosotros solamente podemos ver lo visiblemente que es nuestra comunidad local o otras comunidades locales, otras iglesias locales, lo que nosotros podemos ver. Pero hermanos, solo hay un cuerpo, solo hay una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y solamente hay un cuerpo, la iglesia universal. Hermanos, debemos entender que esa iglesia universal se expresa por medio de las pequeñas comunidades locales o iglesias locales. Se expresa así, es así como lo podemos contemplar, como lo podemos ver. Pero la Biblia nos muestra claramente que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 habló de mi iglesia en el sentido universal, y Mateo 18, él mencionó la iglesia de tipo local cuando estaba hablando de la disciplina eclesial. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Damos gracias al Señor por esto. Bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, te damos muchas gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos enseña, Señor. Gracias por este precioso tema de saber que Cristo Jesús es superior a todo. Señor mío, todas las cosas se sostienen en Él. Oh bendito Dios. Señor, gracias te damos porque el orden existente, Señor, es permanente por la persona de Cristo. Pero nos has enseñado hoy también que nuestro Señor Jesucristo es superior a todo y a todos, porque Él es la cabeza de la iglesia. Señor, gracias por las articulaciones, Señor, del cuerpo que es la iglesia, y que, Señor, tú le das vida al cuerpo por medio, Señor, de todas las articulaciones que tenemos. Bendito Señor, con iglesia. Señor, gracias por enseñarnos este precioso tema. En el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor me les bendiga y gracias por su atención. Nos estaremos viendo.